Muy bien, vamos a buscar nuestras Biblias y puestos de pie leer de Primera de Corintios capítulo 15, un pasaje que nos habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a leerles comenzando con el versículo 20 al versículo 23 y luego nos vamos a saltar al versículo 50. Primera de Corintios 15, versículo 20 al 23 y luego saltamos al versículo 50. Sigan con sus vistas, por favor, la lectura de las Sagradas Escrituras. Primera de Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y brincando al versículo 50, sigan con sus vistas hasta el terminar el capítulo. 1 Corintios 15, 50 dice: Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos nos vamos a morir, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorvida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Sentémonos, hermanos. Esta tarde vamos a terminar el sermón de esta mañana. A los que no estuvieron con nosotros en esta mañana les recomiendo que escuchen en el internet el mensaje. Y el título para este mensaje es: la última razón por la cual Dios permite que el pecado more en los cristianos. La última razón por la cual Dios permite que el pecado more en los cristianos. Y cuando digo última razón, uso la palabra última en el sentido de la razón final primordial. Así como en inglés dicen the ultimate reason, es decir, la meta final, lo primordial, lo final. La última razón por la cual Dios permite que el pecado more en nosotros. Y siguiendo con nuestra serie del libro de Romanos, esta tarde nos toca meditar en la primera frase del versículo 25 del capítulo 7. Romanos 7, 25, si tienen sus Biblias. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y por cierto, creo que fue un gran error separar los versículos aquí. Recuerden, la separación de versículos no es inspirada. Los impresores, más o menos en el siglo XVI, comenzaron a poner números. Antes fueron los capítulos, pero del siglo XVI los impresores empezaron a poner los versículos, los números. Y ciertamente nos ayudan para encontrar los pasajes, pero hay veces que interrumpen las enseñanzas bíblicas. Por ejemplo, aquí, la respuesta a la pregunta del versículo 24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, interrumpe ahí, porque tenemos que brincar
brincar ahora hasta el versículo 25, donde está la respuesta. Y luego la segunda parte del versículo 25 no tiene que ver nada con la primera parte. Y luego, para acabarla de amolar, si me permiten esa expresión, hay una división de capítulos. Está el capítulo 7 y luego comienza el capítulo 8, como si el apóstol hubiera parado, hubiera hecho una pausa. Pero todo es seguido. Y al principio, pues, es una epístola, es una carta, y todo era seguido. Lástima que dividieron aquí el versículo. Ahora, antes de comenzar nuestro estudio, quiero que noten dos características especiales de nuestro texto. Y la primera es que estas frases, el apóstol escribe aquí en Romanos 7:25, estas frases usan, por así decirlo, el nombre completo de Cristo. El apóstol no dice, gracias doy a Dios por Cristo. Él lo pudiera haber dicho y lo hubiéramos entendido, perfectamente lo hubiéramos entendido. Pero él no dice eso. Él no dice tampoco, gracias doy a Dios por Jesucristo. Y lo hubiéramos entendido y estuviera muy bien, excelente. Pero él no dice eso. Él dice y nombra a Cristo como Jesucristo, Señor nuestro. Por así decirlo, su nombre completo. Y esto es especial en estos capítulos de Romanos. El apóstol, en cada versículo clave, en cada pasaje clave, él termina y comienza con esas palabras. Por ejemplo, el capítulo 5 y versículo 1, noten. Romanos capítulo 5 versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego el versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Y ahí varía. Versículo 21, Romanos 5:21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. En el capítulo 6, en el versículo 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Famoso versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Ahí están los nombres también, todos los nombres. En el capítulo 7 de nuestro texto, por supuesto, Romanos 7:25 lo vamos a ver. Y el último versículo de Romanos 8 nos dice, Romanos 8:39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículos claves. Y nuestro texto es clave porque aquí nos da el apóstol la solución a ese gran problema, esa gran paradoja, esa gran desesperación que tenemos como cristianos, porque el pecado mora en nosotros. No queremos pecar, no queremos, odiamos el pecado, pero el pecado nos lleva cautivos, dice el apóstol en este contexto, de tal manera que muchas veces hacemos lo que no queremos hacer. Y qué feo es eso, que gritamos y codiciamos y leemos cosas que no debemos y vemos cosas que no debemos ver y nos enojamos y nos burlamos de otros y chismeamos. Y muchas veces queriendo, o como dice el Chavo del Ocho, si me permiten eso, ¿verdad? Que fue sin querer queriendo. Pero ¿cómo es posible? Después de que lo hacemos, ¡ay!, nos sentimos tan frustrados. ¿Por qué lo volví? Yo ya sabía. Y ahí está la conciencia picándonos. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y ¡boom!, lo hacemos. Y está esa gran paradoja, esa gran fricción en nuestra vida espiritual. Nuestro texto nos da la solución a eso. No queremos pecar, pero el pecado está ahí. Somos cristianos, pero todavía no estamos en el cielo. Ahí es la gran paradoja. Y el texto es muy especial entonces, y con razón el apóstol usa el nombre completo del Señor al terminar este gran pasaje.
Ahora, la otra característica, que no tan solamente en este texto se menciona el nombre completo del Señor Jesucristo, pero la otra característica de este texto es que la frase es, como dicen los especialistas en la gramática, es una frase elíptica, es decir, no está completa. La frase completa sería: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que me librará de este cuerpo de muerte. La pregunta es en el versículo 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta está ahí, pero no está completa. Se entiende, por supuesto, que esa es la respuesta a la pregunta. Entonces es: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que me libra de este cuerpo de muerte. Es como el apóstol está tan emocionado que hay una solución, que nada más expresa una breve doxología y da gracias a Dios por Cristo. Y es hasta el capítulo 8, en los primeros versículos, que él se extiende en su respuesta, y lo vamos a ver, Dios mediante, en septiembre, creo yo, Dios mediante. Bueno, con esto en mente, estudiamos nuestro texto frase por frase. La primera frase de nuestro texto, Romanos 7, 25. Gracias doy a Dios. Noten esto: lo primero que hace el apóstol es dar gracias a Dios. Y esto es básico en la cristiandad. Hemos notado, los jóvenes y también en los tiempos de oración, 1 Tesalonicenses capítulo 5, de ese coro, esos versículos que dicen: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y por eso el título de este sermón: la última razón por la cual Dios permite que el pecado more en los cristianos es que le glorifiquemos dándole gracias por Cristo, que nos libra del pecado desde el principio hasta el final de nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere, y muchas veces por eso permite esos pecados en nuestras vidas como cristianos, buenos cristianos, super cristianos, para que demos gracias a Dios, que a lo último se trata de Cristo, nada de nosotros. Y déjame decirte, joven, hermano, anciano, super cristiano, a lo mejor Dios ha permitido ese pecado en tu vida, y es un vicio a lo mejor muy grave, y si supiéramos te excomunicáramos de la iglesia. A lo mejor Dios lo está permitiendo en tu vida para que reconozcas a lo último y le des gracias a Dios: yo voy a ser salvo por pura misericordia, por lo que Cristo hizo. Gracias a Dios por Cristo. A veces Dios permite que el pecado more en nosotros hasta que lleguemos a ese punto. Esto es súper importante, hermanos. Aprendimos del capítulo 1 de Romanos que a lo último, el gran pecado que comete el hombre es no adorar a Dios dándole gracias. Nos dice en Romanos capítulo 1 que Dios entregó a los hombres a sus vicios que van contra la naturaleza. ¿Por qué? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Se envanecieron en su lógica, en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Se acuerdan, niños, de la historia de los 10 leprosos que nuestro Señor Jesucristo sanó? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos volvieron a darle gracias a Dios? De esos 10, ¿cuántos volvieron y le dieron gracias a Dios, a Cristo, al Señor? 1. Y nuestro Señor Jesucristo y la multitud está asombrada porque ese uno era samaritano, del pueblo de Dios. Ni uno volvió, pero ese samaritano. Y Cristo, la expresión que usa nuestro Señor Jesucristo ahí en Lucas 17, es el pasaje de Lucas 17:11, es: no ha vuelto más que este samaritano a glorificar a Dios. Le dio gracias, y eso es lo que glorifica a Dios, y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que le demos gracias. Es la lección aquí. La vida del creyente debe de ser una vida llena de gratitud a Dios. En primer lugar, obviamente, y todos aquí, creyentes o no creyentes, debemos darles gracias a Dios porque estamos vivos. Existes, respiras, estás vivo esta tarde. Él es nuestro Creador.
Pero también como cristianos, sobre todo por la gran solución de Dios a nuestro pecado, a ese cuerpo de muerte y a ese pecado que nos asedia, a ese pecado crónico, a ese cuerpo de lepra, para usar ahí la ilustración de los leprosos. Nosotros tenemos ese cuerpo de lepra y lo tenemos y pecamos todavía, pero gracias a Dios que hay solución. Como decíamos en esta mañana, había una tribu cerca de Tarso que en la antigüedad castigaba a los asesinos de una de las maneras más crueles que se han pensado, y que era de atar a la víctima, a la persona que había muerto. Se la ataban al asesino a las espaldas y tenía que el asesino el resto de su vida, lo poco que viviera después de vivir con un muerto en descomposición, se imagina la peste, lo terrible que ha de haber sido eso. Pero gracias a Dios que nos quita ese cuerpo de muerte, ese cuerpo en descomposición. Y está emocionado el apóstol Pablo y tiene mucha gratitud. Y esa gratitud es de lo más práctico, porque vean conmigo Hebreos 12:24. Esa gratitud es cuando llegamos a ese punto de dar gracias a Dios, que aprendemos a buscar a Dios y adorarle de corazón y tratamos entonces de agradarle en todo lo que hacemos. Hebreos 12:24 nos dice, Hebreos capítulo 12 versículo 24, que nos dice: el cristianismo a lo último es acercarnos a Jesús, el mediador del nuevo pacto y de la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, muchos menos nosotros si desechamos al que amonesta de los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero que ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoviendo no solamente la tierra sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, demos gracias, tengamos gratitud. Y mediante ella, mediante esa gratitud que nos motiva y nos energiza, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Gracias a Dios es lo que nos lleva a salir de Romanos 7 a Romanos 8. Es lo que nos da la victoria sobre el pecado que nos asedia. Ahora noten que el apóstol no da gracias a un terapista, a un psicólogo, a un gurú, ni a sí mismo, como si por sus esfuerzos o su inteligencia hubiera resuelto el problema. El apóstol da gracias a Dios, el Dios de la Biblia, por supuesto, el creador del universo, el sustentador. El apóstol entonces reconoce que es Dios que ha dado la solución a su problema con el pecado y este cuerpo de muerte, este cuerpo de lepra. Sabía, como dice el coro, que solo el poder de Dios puede cambiar nuestro ser. Sabía que solo Dios es tan sabio y tan misericordioso que pudiera decretar nuestra liberación por la muerte de su Hijo. Y nos explica esto en Romanos 8. Y como les digo, lástima que dividieron ahí los versículos y el capítulo. Romanos 8. Ahora pues, y por eso da gracias a Dios y está tan emocionado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aunque está ahí el capítulo 7 en cada uno de nuestras vidas, aunque a veces hacemos lo que no debemos, gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los cuales no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuenta era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, nuestra humanidad,
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y es por eso que da esa gratitud y por eso está tan emocionado. Gracias doy a Dios. Solo Dios pudiera haber planeado esto. Él es tan sabio y tan misericordioso. Ahora, la segunda parte de nuestro texto, el apóstol especifica que da gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él sabía que es por Jesucristo que no somos condenados. Es por Jesucristo que todo el pecado de nuestras vidas es perdonado por Dios. Que somos justificados por su vida, por su muerte, por su resurrección. Que Dios nos perdona y nos rescata y nos libra y nos perfecciona alma y cuerpo. Sabía, como dice el profeta en Isaías 53, que Cristo fue herido por nuestras rebeliones. Esas rebeliones de cristianos. ¿Lo han pensado así? Esas rebeliones de cristianos. Fue molido por nuestros pecados de cristianos, de supercristianos. El castigo de nuestra paz como cristianos fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados aún de nuestro cuerpo de muerte. Qué tremendo es esto. Qué tremendo, como dice el salmista, con tremendas cosas nos contestará Dios. Qué tremendo es. Y también da muchas gracias a Dios porque sabía quién era Jesucristo. Jesucristo no tan solamente fue un hombre extraordinario, un profeta como fue el profeta Mohammed. Jesucristo no tan solamente fue un filósofo, no, por supuesto que no, Jesucristo es Dios. Y el apóstol sabía eso. Cristo es el resplandor, dice en Hebreos 1:1, en ese pasaje, el resplandor de la gloria de Dios, es de la misma sustancia, la imagen de la sustancia de Dios. Y Pablo puede escribir en Timoteo 3:16 que la encarnación es Dios manifestado en carne. Y aquí en Romanos él puede escribir en el capítulo 9, versículo 5, Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Es por eso que está tan agradecido. Sabía quién es Dios, quién es Cristo. Entonces, en el sacrificio del Gólgota, en la cruz, no fue un ángel, no fue un arcángel que Dios sacrificó, no fue un querubín. Dios entregó a su Hijo eterno por nuestras rebeliones de cristianos, para que pudiéramos pasar de Romanos 7 a Romanos 8, para que fuéramos perfeccionados y nuestro cuerpo fuera libertado, como leíamos en esta mañana, de esa corrupción. Entonces, si me permiten la ilustración, Dios no nos donó un riñón. Dios no nos donó las córneas de sus ojos, y fuera gran cosa, por supuesto. Dios nos donó su corazón. Con razón dice en otra parte el apóstol, gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios. Ahora, otra cosa que hay que estudiar de nuestro texto es esto del nombre del Señor. Pablo, por supuesto, inspirado por Dios, recalca la importancia de este versículo usando los nombres Jesucristo, nuestro Señor. Súper importante, como hemos visto a través del pasaje, estos versículos, porque nos ayudan a entender por qué pecamos y nos ayudan a salir de esa depresión espiritual que muchas veces podemos pasar años y dudamos a veces hasta de la cristiandad y hasta de Dios, porque pensamos no funciona la cristiandad, yo estoy en las mismas o tengo más tentaciones, ¿cómo es posible? Bueno, este pasaje nos explica esto y nos da la solución. Súper importante, por supuesto. Vamos a aprender esto. ¿Por qué usa el apóstol el nombre completo de el Señor? Jesucristo es un nombre compuesto de Jesús y Cristo. Jesús es una palabra griega que significa Salvador. Le pusieron por nombre Salvador porque Él es el Salvador de nuestros pecados, desde el principio hasta el final. Él nos salva de la pena del pecado, del poder del pecado, y nos salva, nos libra de la presencia del pecado. En el cielo no tendremos pecado porque Cristo se llama Jesús.
Cristo es una palabra griega que traduce la palabra hebrea Mesías, que sencillamente simplemente significa ungido con aceite. Y se usa porque en el Antiguo Testamento se ungía a los profetas, se ungía a los sacerdotes y se ungía a los reyes, tipificando, representando, por supuesto, a un Mesías, a un ungido, a un Cristo que vendría después para ser nuestro gran sumo sacerdote, nuestro gran profeta y nuestro gran rey. Entonces, en nuestro contexto, apliquemos esto. Somos librados del pecado y del cuerpo de la muerte, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote, como dice Hebreos, nuestro gran sumo sacerdote, que Él se sacrificó por nosotros y Él intercede por nosotros. Vean Hebreos, véanlo con sus propios ojos. Hebreos capítulo 9 y versículo 11. En este libro se nos enseña mucho de esto. Mi libro favorito, Hebreos, el capítulo 9, voy a comenzar en el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, que es la cosa que hacían en el Antiguo Testamento, santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y luego Hebreos capítulo 7 y versículo 23 nos dice, Hebreos capítulo 7 y versículo 23, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, hablando de Cristo por supuesto, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y eso es lo que hace el sacerdote, sacrifica e intercede. Nosotros podemos pasar de Romanos 7 a Romanos 8, porque Cristo es nuestro gran sumo sacerdote que se sacrificó a sí mismo. Y si la sangre de los toros limpiaban a los inmundos en el Antiguo Testamento, cuánto más, cuánto infinitamente más la sangre de Cristo. Esto, hermanos, es lo que nos da toda la esperanza de que Dios nos va a perdonar, que hicimos esas cosas que no debíamos hacer, aunque sabíamos y la conciencia nos machacaba que no las hiciéramos. ¿Por qué? ¿Por qué podemos ser perdonados? Porque la sangre de Cristo tiene un valor infinito. Por eso, porque Cristo intercede por nosotros. Perdónalos porque no saben lo que hacen, dijo en la cruz. ¿Se acuerdan? Él oró por enemigos. Ahora piensen, Él ora por sus hijos. En Juan 17 nos encontramos como Él intercede por nosotros. Y vemos algo de la gloria de tu intercesión al pensar, como acabamos de cantar, que Él intercede con sus manos, ya con las heridas de sangre. Claro que la oración de Cristo, la intercesión de Cristo es eficaz. Por eso, hermanos, podemos decir que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque Él es nuestro sumo sacerdote y como nuestro profeta. Entonces Él nos ayuda y salimos del pecado y del cuerpo de la muerte, porque Él nos enseña que en tan misericordioso es Dios, que Él se compadece como el Padre se compadece de los hijos. Él nos enseña del poder del Espíritu para transformarnos, ayudarnos a mortificar ese pecado, matar ese pecado y perseverar hasta el final. Somos librados del pecado y del cuerpo de muerte también porque Cristo es nuestro Rey. Ahora, si viéramos en los antiguos tiempos, entendiéramos esto más. Ahora no hay reyes de verdad. Ahora se está hablando tanto, ¿verdad?, del bebé de la
princesa Kate, ¿cómo se llama? En Inglaterra, ¿verdad? Y el príncipe, ¿cómo se llama el príncipe? ¿No les dé vergüenza, William? Yo sé que saben, que ven las noticias y que qué nombre le pondrán, ¿verdad? Al bebé y todo eso. Pero esos no son reyes de verdad, ni príncipes de verdad. Y ellos lo reconocen, por supuesto. Compárenlos con Salomón y no es nada. Compárenlos con Cristo. Infinitamente nada. Cristo es rey de verdad, más sabio que Salomón, más rico que Salomón, más potente que cualquier rey de hoy en día. Él es el rey eterno, invisible, el Dios de poder. Seguramente nos protegerá, seguramente nos guiará y nos llevará a su palacio celestial. Esa es mi esperanza para llegar al cielo, para salir de Romanos 7, que mi rey es Cristo. Ahora la palabra Señor habla de Jesucristo, pero Señor, dice Señor nuestro. Señor nos recuerda que Jesucristo es Dios. Señor es la palabra que en el Antiguo Testamento se refería a Dios, a Jehová. Jesucristo, por supuesto, es Dios y por lo tanto es nuestro amo, nuestro dueño, nuestro Señor, valga la redundancia. Pero lo que quiero recalcar es que Jesucristo como Señor, como Dios, no pecó. ¿Por qué no pecó? Porque Él es Dios y Dios no puede pecar. Ahora, ¿pudiera hacer yo un breve paréntesis para los superteólogos? De vez en cuando les tengo que echar algún hueso, ¿verdad? Para que lo muerdan los superteólogos. Superteólogos, los demás no me escuchan, ni siquiera no me escuchan. Superteólogos. Hay teólogos que dicen que Cristo no pudo pecar. Y hay teólogos que dicen que Cristo sí pudo pecar. Hablando, por supuesto, de Mateo 4 y otras tentaciones. Hay unos teólogos muy buenos que dicen Cristo no pudo pecar. Y hay otros que dicen sí pudo pecar, si no, no hubiera valido de nada la tentación. ¿Ustedes qué creen? ¿Pudo pecar o no? No pudo pecar. No podía pecar, imposible, porque Cristo es Dios. Cierro el paréntesis ahí. Todos escuchen, Cristo es Dios y por eso el pecado no moraba en Él. El pecado no lo llevó cautivo. Cristo nunca pecó desde que nació. Gretel, qué linda Gretel, me cayó muy bien. La vi y lo primero que hizo fue que sonrió. Pero me dice la hermana Esther que si llora y grita cuando tiene hambre y se pone roja y se enoja. Pero saben, hermanas y hermanos, me atrevo a decirles que Cristo como bebé nunca lloró enojado, nunca pecó. Nunca dijo una mentirita, nunca desobedeció a sus padres. Él siempre hizo la tarea en la escuela. Nunca falló como joven. Como adulto, Él fue perfecto. Absoluta perfección. Y es por eso, porque Él es Señor, que nuestra liberación está garantizada. Porque en la cruz murió como Señor por nuestros pecados, inocente, totalmente inocente, sin mancha. Por eso puedo salir yo de Romanos 7, porque Él es Señor, que nunca pecó, porque Él me representa, Él intercede y Él es mi mediador. Ahora, la última palabra es clave, porque dice Jesucristo, Señor nuestro. Es porque Cristo es Jesucristo, nuestro Señor, que nuestra liberación final está garantizada. Porque como dice el salmista, Él destruirá a todos nuestros enemigos, nos defenderá, porque nosotros somos sus siervos, como nuestro Señor, como nuestro Rey, como nuestro Señor. Es su responsabilidad, su obligación. Y qué gran bendición para nosotros de que Él nos protege.
No vivimos en los tiempos feudales cuando había un castillo y los hombres pobres vivían en los campos y cultivaban. La hermana Alicia se está acordando, a lo mejor ella sí vivió en esos tiempos. Bueno, el caso es que el Señor era el responsable del ejército de defender los que vivían allí con Él. Nuestro Señor nos va a defender, nos va a ayudar, nos va a proteger hasta que lleguemos al cielo. Por eso se nos garantiza, hermanos, esto. Y en 1 Corintios 15, como leímos, por su resurrección, nuestro cuerpo corruptible al último será vestido de incorrupción. ¿Por qué? Porque es Jesucristo nuestro Señor. Y notaron al término, al final de 1 Corintios 15, cómo termina. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Palabras muy similares a nuestro texto. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Muy bien, terminamos con unas enseñanzas prácticas de nuestro texto. Primera, asegurémonos que Jesucristo es nuestro Señor. Que nosotros podemos decir, Jesucristo, Señor nuestro. Ahora, ¿cómo haces esto? ¿Cómo nos aseguramos que Jesucristo es nuestro Señor? Poniendo nuestra fe en Él, poniendo nuestro amor en Él, como dice San Pedro, aunque no lo hemos visto, le amamos, creemos en Él, le obedecemos, le esperamos. Entonces, esta tarde, asegúrate que Cristo es tu Señor, arrepintiéndote de tus pecados y diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Señor, ayúdame, sé propicio a mí, pecador. Y cree en Él, cree en las buenas noticias que Él vino a este mundo precisamente para eso, para salvarnos y llevarnos a Dios. Cree como un niño, no lo has visto, pero cree en sus promesas como un niño cree las promesas de su Padre. Cree en Él y serás salvo. Número 2. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Da gracias al Señor por Cristo. Especialmente en esta tarde al salir de las puertas de esta iglesia, espero ver gente contenta y alegre, dando gracias a Dios por su gran liberación. Miserable de mí, vimos en esta mañana, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y espero que algunos de ustedes se hayan ido tristes. Pero esta tarde quiero que todos vayamos contentos, alegres, gozosos. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él me ha librado de ese cuerpo de muerte que ya tengo yo atado en estos momentos. Él me ha librado, me ha salvado, me ha perdonado por toda la eternidad. La última razón por la cual Dios permite pecados en nuestras vidas es para que le demos gracias por Jesucristo. Pasa del versículo 24 al versículo 25. No te quedes atorado en el miserable de mí. Creo que hay cristianos muy católicos. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que piensan, Cristo pagó por mis pecados, por mi pecado original, y ya me bauticé. Pero de aquí en adelante, y a lo mejor lo hacen inconscientemente, de aquí en adelante, todo depende de mí. Todo depende de lo que yo haga y mis esfuerzos. Y van a frustrarse mucho, por supuesto. Todos los días van a estar dándose contra la pared, porque todos los días van a fallar. Todos los días. No, hermanos. Nuestra liberación todos los días depende de Cristo. Solo Él pagó, solo Él nos puede ayudar. Demos gracias a Dios por Él. Y la siguiente aplicación tiene mucho que ver con esto. Aprendamos del Evangelio de tal manera que tengamos esa gratitud por Cristo. Aprendamos de qué se trata el perdón de Dios. Todos nuestros pecados, que limpia nuestra conciencia. Aprendamos que es tener paz con Dios. Lee Romanos hasta que entiendas el poder del Evangelio en tu vida. Entonces saldrás y dando gracias a Dios porque
Ya saliste de Romanos 7:24, miserable de mí, y ahora tienes esa gratitud. Por Cristo voy a llegar al cielo. Soy malo, soy cristiano, pero soy pecador. Pero Dios me acepta, Dios me perdona. Alguien me comentó cuando les dije que es casi tan difícil salvar a un joven, a una persona que nunca ha estado en la iglesia, que una persona que ha nacido en la iglesia, que siempre ha escuchado el evangelio. Y me dijo, para que esa persona se convierta, lo que tiene que hacer es estudiar el libro de Romanos. Y creo que es muy cierto. Romanos es tan claro en cuanto a estas buenas noticias de Dios, que Dios nos perdona y nos salva por pura gracia, aunque somos malos, aunque somos cristianos malos. Y es cuando entiendes Romanos 7, que te sientes tan triste y te sientes un poquito alegre, porque como que el apóstol Pablo te entiende. Pero cuando llegas a Romanos 8 es cuando te vuelves pentecostal. No presbiteriano, como decíamos en esta mañana, ¿verdad? Pero te vuelves pentecostal. Alegre, contento, gozoso. Dios me amó tanto, tan malo como yo fui, y tan malo como yo soy, y tan malo como yo seré hasta el último día de mi vida. Y entonces sí, aprecias la gracia y el evangelio de Dios. Número 4, al venir a la iglesia, pensemos, voy a la iglesia a darle gracias a Dios. A esta iglesia venimos a adorar a Dios, a darle gracias por su amor, por sus bendiciones, por supuesto por su gran salvación. Hay unos que vienen a la iglesia, me temo, a ver qué sacan de la iglesia. Y lo voy a decir con mucho cuidado esto. Vienen a la iglesia para ver cómo Dios les ayuda a resolver sus problemas matrimoniales. Tienen problemas matrimoniales, pero vamos a la iglesia. Tienen problemas con sus hijos, problemas en la familia, problemas de salud, problemas de dinero. Bueno, voy a ir a la iglesia. Ahora, no está mal buscar la dirección de Dios y con estos problemas, sea lo que sea, por supuesto. Pero hermanos, vengamos a adorar a Dios. Vengamos a darle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios por su reino y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. A esta iglesia ven pensando, yo voy a darle gracias a Dios. Dios no es un gran Santo Claus que te esté esperando en la iglesia para que tú le digas todas tus peticiones de todos los juguetes que tú quieres en esta vida. No. Dios es trascendente, majestuoso, santo, está en su trono alto y sublime, y Él merece toda nuestra adoración y toda nuestra gratitud, y eso es lo que Él quiere de nosotros. Número 5, en último lugar, concentrémonos en Jesucristo, Señor nuestro. La solución está en Él, solamente en Él. Ahora me voy a arriesgar aquí a ofender a los superteólogos, y me voy a ofender a otros teólogos también. Hermanos, no se fijen tanto en Juan Calvino, no se fijen tanto en Martín Lutero o en Juan Wesley o en Carlos Wesley. No se fijen tanto en Westminster o en la Confesión de 1689. No se fijen tanto en los sistemas teológicos, ni en las denominaciones, ni en los dones, ni en las coronas del cielo. Fíjense más en el Señor Jesucristo. Él es la solución. La solución no es Juan Calvino o Martín Lutero o el bautismo. Cristo es el que nos libra del cuerpo de muerte. Déjame decirte esta tarde, ¿te falta energía espiritual? ¿Te sientes miserable de verdad porque fallas tanto y tienes tantas dudas y no creces y eres tan débil? Muchas veces, si tú bien puedes repetir de memoria ya Romanos 7 y lo crees de verdad y lo sabes, que ahí vas a hacer una vez más lo que no debes de hacer.
Pon tus ojos en Cristo. Esa es la solución. Aprende de Él. Búscalo a Él. Estudia cómo es Él. Estudia lo que Él hizo, lo que hace por nosotros, lo que Él nos promete. Lo dije al principio del sermón y lo quiero repetir otra vez. A veces Dios nos deja en esas tentaciones, en esos problemas en la familia, en esos problemas y debilidades, y ese pecado mora en nosotros, para que aprendamos a depender 100% de Cristo. Cuando dependes 100% de Cristo, entonces exclamas de lo más profundo de tu alma: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Oremos.